Estamos entrando, subiendo a la puerta galáctica de este templo. Por acá se ingresa al templo intraterreno del morada de los Apus, la primera morada de los Apus. Esto fue construido hace 22.000 años. Y hace 22.000 años nosotros los seres humanos no conocíamos ni la rueda todavía. No conocíamos el cuchillo todavía. Estoy hablando de hace 22.000 años atrás, cuando todavía vivíamos en cavernas, pues. Entonces, ¿qué podíamos esperar de una población con ese nivel que pudiera colocar un par de bloques nomás de estos? Un par nomás, ya no vayamos a toda la estructura, un par nomás. Con esas condiciones nosotros no podíamos ni hacer un puente siquiera, porque para hacer un puente mínimo se necesitarán pues 2 personas para que uno agarre un extremo del puente y el otro extremo. Pero no había ese sentido de solidaridad en ese tiempo. Éramos todavía primitivos en todo sentido de la palabra. Hasta en el razonamiento éramos primitivos todavía. No teníamos todavía la idea de cómo sería vivir en sociedad. No teníamos ese sentido todavía. Y eso fue lo que nos trajeron los Apus. Eso fue justamente ese principio, esa sabiduría. A eso vinieron una delegación del mundo llamado Apu, a este planeta. Vinieron 3 delegaciones simultáneamente, juntos. En el momento en que venían los Apus a este continente, venían también los del mundo L, al continente de Mu, donde se desarrolló una gran civilización, un gran reino llamado Lemuria. Y al otro lado de este continente, al continente de la Atlántida, llegaron los del mundo Poseidón. Los del mundo Poseidón, también trayendo el mismo principio en los 3 casos, en enseñarnos a vivir en sociedad, a hacer de la convivencia una sociedad, que con el vecino nos unamos fuerzas, con el otro vecino. Si uno solo no puede construir un puente, entre 50 lo hacemos en 2 días. Esa idea nos trajeron los Apus en su visita a este punto. Mientras tanto vamos caminando porque vamos a hacer una pequeña ofrenda. Es necesario hacer una ofrenda antes de ingresar al templo. Bueno, esta es, vamos a hacer un pequeño alto allá, la entrada, para hacer una pequeña ceremonia, pero a su vez muy necesario, porque es importante pedir permiso. Nosotros no podemos violentar ciertas normas que vienen desde nuestros ancestros. Claro.
es el respeto por los mayores. Y esto es el testimonio de nuestros mayores. Esto es lo más cercano que se nos permite ingresar a esta parte de este complejo. Este complejo, llamémosle toda esta colina, es solamente la entrada del templo morada de los Apus. Esta es la entrada galáctica, porque también hay otra entrada terrena para los seres humanos. Esto, acá ya al fondo, que ahora ya no se nos permite ingresar, hay un círculo que está parapetado con un muro circular, por supuesto, y todo este complejo de, al parecer, habitáculos que formaron parte de un complejo bastante elevado, alto, a manera de ser protegido el ingreso. Ese círculo es la puerta galáctica ya tapiada, ya cerrada, y no fue cerrado por los incas. Los incas acá han vivido ayer nada más. Estamos hablando de que este templo se construyó hace aproximadamente 22.000 años. Y no lo hicimos nosotros los seres humanos. Hoy día mismo, con el avance de la tecnología, hoy día no podríamos hacerlo. Porque esto tiene otro concepto de manejo de la ciencia. Yo he dicho en muchas ocasiones que los seres humanos, nosotros, no estamos capacitados, no estamos en condiciones de manejar la ciencia. La ciencia se nos ha sido prohibido manejar y está tácitamente dicho en algunas escrituras antiguas.
que de todo nos serviríamos en este mundo, menos de 2 árboles, de los frutos de 2 árboles. Uno de ellos el árbol de la ciencia y el otro el árbol de la vida. Y nosotros no hemos hecho caso omiso a eso. Bueno, porque nos hemos visto engañados por una fuerza energética, le llamaría de frente negativa, en el sentido de que es opuesta a la fuente de la energía de la luz. De un mundo, como antes decía, un mundo llamado Apu, que queda en un sistema solar, dentro, por supuesto, de nuestra galaxia. En el mismo sector en el que estamos, dentro de la galaxia, hay un mundo llamado Apu, del cual vinieron tres Apus. Era toda la comitiva de esta delegación que venía a traernos principios de vida en común, en sociedad. Y ellos se encargaron de la construcción de un templo para que ahí moraran los que iban a seleccionar. Cuando llegaron ellos, lo primero que hicieron fue reunir a los más ancianos de todo este continente, de extremo a extremo. Ellos se encargaron de traerlos aquí donde los encontraban, a los más ancianos, y eso incluyendo que sean los que den alguna señal de ser aptos para receptar esta sabiduría que nos traían. Yo calculo un número aproximado de 3,000 ancianos que fueron traídos a este sitio. ¿Por qué he elegido por ellos? Vaya usted a saber, pues, ellos con su adelanto, con su autorización para el manejo de la ciencia, cosa que para nosotros aún ahora es totalmente vedado. Pero pese a eso, insistimos hace 22,000 años en manejar la ciencia y ahí tenemos el resultado. Los llegaron a Mu, acá llegaron los Apus. Y los Apus hicieron acá una entrada a la morada, que es debajo de la actual ciudad del Cusco. Debajo, por muy debajo, hay un planchón de granito que yo le calculo entre 4 o 5 kilómetros de largo, por algo similar de ancho. Y este planchón ha sido tratado por estos señores con su alta tecnología, con unos rayos que cortaban la piedra a la dimensión que querían. Han construido, han horadado esa roca y ahí dentro han construido en la misma roca toda una ciudadela. No estoy hablando un habitáculo o un mini departamento para un soltero. Estoy hablando de una ciudadela donde iban a albergar a más de 2,000 personas. Esto que estoy diciendo, que acá abajo, a unos 20 o 30 metros está una cámara, un salón, el salón donde se reunían los 25 conformantes del Consejo Mayor de Ancianos de los Apus, porque ahí abajo vivían en esa ciudadela
construida por los Apus, vivían los más ancianos de este continente, que de esos 3.000 ancianos que trajeron inicialmente, hubo después de haberles dado una información lo suficiente para esa capacidad, hubo una selección y quedaron solo unos 300, 350. A esos les dieron otro tipo de información ya más profunda. Y también hubo otra selección, así, selecciones hasta quedar 25 los más aptos para recibir las más grandes lecciones de los apos, de los señores apos. Todos en el mundo, al menos en este caso, tenemos cuerpo, alma y espíritu. En este caso los apus son nuestros superiores, pero en la misma escala de la luz, no pertenecen a este segmento. Hay otro segmento del universo que es la oscuridad. De eso también hay mucho que hablar, pero por el momento, ¿dónde están los apus en este segmento de la luz? Son los inmediatamente superiores a nosotros en la escala jerárquica. Ok, entiendo. Inmediatamente superior. Ya sus condiciones ya son de otra naturaleza, comenzando por la inmortalidad de su cuerpo. Entonces tienen un cuerpo que es algo semejante al nuestro, no del todo parecido. Su talla es fácilmente el doble del nuestro, de la talla normal nuestra. Más bien, su ancho vendría a ser el mismo ancho que nosotros tenemos, pero de 3 metros de alto, de 3,5 metros de alto, así angostos, ¿no? Tienen un cuerpo que no necesita de el combustible como el nuestro. Nosotros necesitamos carbohidratos, proteínas, vitaminas, y que está en los alimentos, en la carne, en los frijoles, en las frutas. Necesitamos ese combustible, pero ellos no necesitan ese tipo de combustible, de manera que no tienen tracto intestinal, no lo necesitan. ¿Entiendes? Ellos no tienen hambre, no tienen sed. Nosotros sí necesitamos, porque estamos en este nivel. Ellos construyeron una especie de túnel vertical. En este túnel vertical, que ahora está tapiado, sellado, y eso no lo han hecho los incas. Los incas ya lo encontraron así, Manco Cápac ya lo encontró así tapiado, sellado, sino que sus asesores le hablaron de qué cosa había acá adentro. Esto, ahí adentro, una cámara donde recepcionaban la visita de los apus. Después de haber llegado y construido todo es la morada templo, ellos se fueron, regresaron, pero no definitivamente. Ellos siempre han vuelto, han regresado a visitar, a ver cómo iba a este proyecto que ellos tenían acá, en este continente. Les dejaron todo un templo abajo. Entonces por acá venían en su nave, generalmente dentro de una nube, para guardar el recato necesario ante la mirada de personas que no estén aptas para una observación de esta naturaleza. Y de esa nave descendía un chorro de luz, y ese chorro de luz se introducía por ese túnel. ¿Qué otra cosa podría? Cilíndrico, ¿no? Y dentro de la luz bajaban 3 personas, 3 apus.
eran los mismos que habían construido el templo. Y venían a echar una supervisión, a preguntarles cómo iban, a evaluarles cuáles eran las condiciones del desarrollo que iban teniendo. Como en esa época no teníamos nosotros acá nada, no había teléfono, telégrafo, no había nada de eso, teníamos que usar algo que teníamos intrínseco todos, desde cuando éramos hombres. Ya después, como humanos, se nos habían adormecido ciertas facultades que teníamos común, como por ejemplo la telepatía, la clariaudiencia, la clarividencia. Se nos habían adormecido. Entonces ellos nos dijeron, todos ustedes tienen dentro esas condiciones, esas capacidades, que vuestra humanidad está cubriéndola. Entonces vamos a enseñarles a comunicarse mediante esas. Una de esas condiciones, facultades, es la telepatía. ¿Y en qué consiste la telepatía? Es el uso de la fuerza mental. Nosotros tenemos una mente, tenemos que reconquistarla porque está capturada. Y ese proceso de reconquista se hace a través de lecciones que se dan en un templo, pues como este templo, donde les hicieron para esos 25 selectos, que quedaron selectos. Uno, el mayor, con 24 discípulos. Ya dentro vivían ellos, con todos sus proles, cada uno con su prole. No eran muchachitos como nosotros, jovencitos de 70, 80 años. No, estos eran los más viejos, los más ancianos del continente, y que eran los más aptos para recibir esa sabiduría y ese conocimiento. Y enseñaron a estos 25, también a los otros, a usar la mente para transmitir su pensamiento, es decir, a poner en práctica la telepatía. Entonces, cuando venían los visitantes, ellos no necesitaban hablar. Ellos con los ancianos del Consejo Mayor de Ancianos se comunicaban mentalmente, nada más. Ellos no pronunciaban palabras. Así éramos nosotros cuando recibimos, pues, ¿no?, aquella vez la mente del universo, antes de que vinieran los apos. Este es la puerta galáctica del templo. Acá abajo hay todo un laberinto. Hay instalaciones. Garcilaso tenía esas escuchas, esas referencias que desde su juventud, cuando era niño, escuchaba a los viejos, a los abuelos, que entre ellos comentaban que acá adentro había instalaciones, y mucho más adentro. Vamos a ir dentro de poco, ahorita, a ver a la plaza de armas actual del Cusco. Debajo de esa plaza de armas, abajo, hay una ciudad de la morada de los apos, que ahora debe estar seguramente bien afectada. ¿Por qué? Porque ha sufrido un cataclismo. Hace 10.000, 12.000 años atrás ha habido un cataclismo. Entonces los apos han venido también para entonces y le han dicho a los ancianos, oigan, tienen que evacuar. ¿Por qué? ¿A dónde? Porque va a haber un cataclismo y esto va a quedar semidestruido. Entonces, ¿ya dónde vamos a ir? No se preocupen, ya le tenemos ahí. El mismo constructor se les hizo otra morada que queda actualmente en la provincia de Manu, en la selva del Perú.
hay una montaña gigantesca que en su interior está la nueva morada de los apus, porque ellos evacuaron a lo que los lugareños le llaman Apucatinti. Apucatinti. Así le dicen, Apucatinti. Yo le quito la N porque está de más, porque eso obedece a una deformación idiomática que con el paso de la evolución de los idiomas se va transformando, se va sumando algunos, en este caso se sumó la N, está de más. Es Apucatiti. Apucatiti. Titi, en el idioma antiguo es un fonema muy antiguo que quiere decir padre. Todavía lo conocen en Japón ese término. En Japón, papá se dice otosan, pero padre se dice titi. Bueno, ya que habló de Japón, solo esto, ¿no? Estuvimos en Paucartambo, nos dicen que el salto del sol que se ve de Tres Cruces, que en realidad se ve de distintas partes, pero de Paucartambo, dice que ese fenómeno, nos decía nuestro tío, se ve solo en todo el mundo, en Japón y en Perú. Y que probablemente hay una teoría al margen del mensaje de los apus, ¿no? También hay algún escritor por ahí, y he visto en Japón, ¿no?, que cuentan que Manco Cápac era japonés. Entonces también están coincidiendo con las informaciones que ya nos ha dejado usted en sus libros. Bueno, yo tengo escrito el mensaje de los apus desde hace 40 años. No, pero ¿qué opina de esto que se va confirmando? Se va confirmando y se va a confirmar más cosas todavía. Pero disculpe, don Rubén, ¿nos podría, para la gente que no lo recuerda, muy brevemente, si desea, o sea, Manco Cápac, cómo es que llega a Japón? O cómo viene de Japón, ¿no? Mejor Claro. Tendríamos que decir cómo viene, ¿no? Claro. Bueno, hace 1700 años, de un imperio llamado el Imperio del Sol Naciente, que queda al otro lado del mundo, de nosotros al otro lado. De ahí vino de ese imperio un príncipe, el único príncipe de ese entonces, de aquel imperio, el Imperio del Sol Naciente. Y ese príncipe, en compañía de una treintena de amigos, que eran más que hermanos, amigos íntimos, entre varones y mujeres que lo acompañaron, y no pues una semana de viaje, ni 40 días, años de viaje, años, viniendo por mares, océanos, y por tierras, continentes. Llegaron ¿a dónde? A lo que para nosotros era un lago sagrado, el Titicaca. Ahí llegó el príncipe y manifestó que estaba viniendo a reclamar una herencia dejada por sus ancestros, que eran de Lemuria, y que como se había hundido en el cataclismo último, todo ese continente, habían evacuado aquí, a este continente, el Arahmu, el patriarca de ese reino de Lemuria. Había evacuado aquí, y precisamente a la isla de Umay, en la laguna de Siliustani, en Puno. Ahí llegó el Arahmu y se instaló, pero previamente tuvo que venir acá primero a buscar a los apus y pedirles permiso a los dueños de este continente, que eran los. ¿Por qué digo los apus? Porque estos ancianos se pusieron el nombre de sus padrinos, de sus hermanos mayores y anágicos, en agradecimiento por lo que les habían traído, por la sabiduría que les habían traído. Como un homenaje, les dijeron: nosotros nos vamos a llamar apus. Entonces, de ahí que yo reconozco la existencia de dos apus. Los terrenos que actualmente viven en el Apucatiti
esa montaña, ¿no? Los descendientes de estos que evacuaron ahí, y los apus galácticos originales, a eso me refiero. Sí. Entonces, allá abajo vamos a ver, nosotros un momento dejamos este sitio llamado ordinariamente, comúnmente, el Muyucmarc, que para Rubén Iguaqui Ordóñez es la puerta galáctica de los apus. Bueno, acá no permiten ingresar. Hay muchos lugares que han construido acá los incas, han puesto. Ellos han sabido aprovechar, no han destruido lo que han encontrado. Más bien lo han aprovechado. Vamos a ir después a un sitio al frente para mostrarles algunos segmentos que han salido del fondo de la morada de los apus. Ahí de adentro, en el cataclismo ha habido una pequeña explosión. Ha salido lava inclusive. Y han salido segmentos, pedazos del templo, y han caído invertidos, inclusive escalinatas. Ahora vamos a ver. Vamos allá. La ansia y todo eso, y donó. La embajada de Japón, sí, en Lima, obsequió una estatua de Manco Cápac. Y lo pusieron en la Plaza Mayor del distrito de La Victoria. Y hasta ahora se llama la Plaza Manco Cápac. Claro. Esa es la historia de Manco Cápac, de donación de la embajada de Japón. Pues, los japoneses sabrían de todo esto hace 100 y tantos años. Claro. Algo tendrá que ver ese hecho con todo, con el príncipe. Ahora sí estamos frente a la ciudad actual, contemporánea de Cusco. Esta es la ciudad del Cusco que antiguamente fue hasta hace una cosa de 500 años, no había esta ciudad, no existía como ciudad. Cuando llegaron a los conquistadores, no encontraron una ciudad, ellos encontraron un templo con varios palacios que formaban parte de este inmenso templo. Y en este inmenso templo construyeron la ciudad que a partir de entonces se formó. Pero es necesario hablar de un poco más atrás, ya no de 500 años atrás. Hablemos de cómo era esto hace 1700 años, cuando llegó ese príncipe del otro lado del mundo y se sometió a una iniciación eminentemente espiritual en los interiores de una isla en la laguna de Sillustani, en Puno. Ahí se sometió a una iniciación de 40 días, después de los cuales le permitieron acceder a un recinto dentro de su templo, a un recinto llamado el recinto de la luz blanca, donde estaba el disco, el espejo hecho de oro y la llama máxima que no es de este mundo. Y se llevó a cabo una ceremonia con la presencia del príncipe para que se ratificara su herencia. Y se ratificó en esa ceremonia que él era verdaderamente el heredero de estos elementos. Pero no se le podía entregar en ese momento porque no tenía dónde llevarlos o dónde ponerlos. Y era necesario que construyera un templo para que en su interior lo depositara. Y entonces fue enviado y le dijeron: anda,
guíate para la ruta del sol. Entonces, desde Sillustani se vino por la ruta del sol, siguiendo la ruta del sol, y después de varias jornadas llegó hasta montar, a subir aquella montaña que está al frente. Esa montaña actualmente le conocen con un nombre que está errado. Le conocen, yo también lo conocí de niño así, como Huanacauri, el cerro Huanacauri, que dice que ahí llegó Manco Cápac. Sí, pues ahí llegó Manco Cápac, ese príncipe que después de 40 días de iniciación obtuvo el grado de... ¿Dónde está el Huanacauri? El Huanacauri está en... ¿Lo vemos de acá? ¿Se llega a ver? Está justamente en la silueta. Hay una silueta. Ajá. 1, 2, 3, 4. Como si fuera un puño invertido. Hay una especie de tetilla ahí. Ay, avanza. Se mire como sitio. Ahí está. Es donde llegaron Manco Cápac con sus 3 hermanos Ara. Ya la historia se ha encargado de tergiversarlo. Sus 3 hermanos Ara eran 3 ancianos que Arajmu de entonces de la isla de Sillustani le dijo: anda, pero que te acompañen 3 de mis discípulos, que son tus hermanos ancestrales. Ellos te van a asesorar. Y llegaron ahí. Y cuando llegaron a esa cumbre y vieron que acá había un valle, un hermoso valle, era un valle lleno de vegetación. No había una sola edificación. Habían restos, sí, restos del cataclismo, por supuesto. Entonces, cuando estaban ahí encima, a las 12 del día, se produjo un hecho asombroso, cósmico. Del sol descendió un rayo de luz y se aposentó en el centro de esta parte del valle, donde a un costado de la Plaza de Armas, donde actualmente está el templo católico de Santo Domingo, porque Santo Domingo ha sido construido sobre las bases del templo del sol. Allí es que descendió el rayo y una voz que se escuchó que decía: ahí harás el templo para que traigas los elementos de Sillustani. Cuando bajaron, no sabían exactamente el lugar donde había descendido un rayo, porque se le dijo que en ese sitio sería el ombligo del mundo, llegado el momento. Entonces, tuvieron que esperar hasta el día siguiente. Al día siguiente, nuevamente a las 12 del día, y previo de ver a Pósima de Huachuma, entre los 4, ahí nuevamente descendió el rayo y acerca a ellos. Y ahí sí pudo. Claro que a los segundos desapareció. Como esto no lo podían ver los 30 amigos que venían con él, entonces él se acercó al sitio y, sacándose el arado que llevaba en el cinto como su cetro, que era totalmente de oro, arrodillándose en el suelo, clavó ese su arado, que era su cetro, y les indicó a sus amigos y les dijo: en este sitio he visto descender la luz, el rayo de luz. En este sitio haremos el templo dedicado al sol. Y en nuestra leyenda, en la escuela, nos enseñaron de que el sol le había dado a Manco Cápac una vara de oro y que le dijo: donde se hundiera, ahí fundará.
ahí en cierto modo estaba cumpliéndose esa leyenda. De manera que, ¿por qué fue señalado ahí? Lo interesante es qué cosa hay debajo. Ya sabemos que ahí construyó Manco Cápac el templo del sol, y ahí su descendiente Yahuarehuaca fue a Ilustani a recoger la herencia y trajo y lo instaló en el templo luego de concluirlo él. Pero es importante saber que debajo de este sitio ahí pues está el salón mayor. Hay un salón mayor. Es el salón principal de la ciudadela que existe allá abajo, la morada de los apus. Ahí ha de ser el ombligo del mundo, en ese sitio. Cuando se produzca la transformación de nuestro planeta en un mundo sideral. Todo esto hace 20.000 años era una laguna, hasta hace 12.000 años que ocurrió el cataclismo. Esto era una laguna, donde vemos casas era una laguna, y su nombre era Morquil, el lago Morquil. Debajo del lecho de esta laguna, allá abajo era la morada, el templo de los apus. Muy parecido a Siyustani, ¿no? Porque Siyustani tiene su lago y la isla, ¿no? Siyustani, el templo de Arajmu está dentro de la isla. Ya, dentro de la isla. Y, o sea, es un templo forrado de isla, para decirlo de algún otro modo. Ya, claro. Para que no despierte la curiosidad de la gente que no está preparada para conocerlo. Para que pase desapercibido como una isla más. Y es así que hasta ahora ni siquiera tiene turistas. No tiene turistas, sí. Felizmente. Entonces, ahora ya sabemos que aquí dentro fue construido la primera morada de los apus, hace 22.000 años. Y hace 12.000 años lo tuvieron que evacuar, dejar ese templo, porque fue afectado gravemente por las fuerzas del cataclismo. Ahora vamos a ver algunos vestigios de lo que ha sido el cataclismo. Esa configuración geológica desde la lava, la materia ígnea que salió de una explosión producida como efectos del cataclismo hace 12.000 años. Entonces ha salido una bocanada de lava que se ha petrificado y ahora en algún sector lo han convertido en tobogán. Sí. Y lo usan como diversión los niños, los jóvenes. Así es. Pero al costado de esta lava hay unos segmentos, llamaríamos unos pedazos, unos trozos que han salido forzados de abajo, del interior del templo de los apus, y han llegado al exterior inclusive en forma invertida. Ahora vamos a ver esos restos para comprobar que eso no ha sido hecho por los incas, eso ha sido hecho hace 22.000 años por los apus. Esa es hechura de los apus, son pedazos de templo que han salido con la explosión. No lo corta como a una mantequilla este rayo. Y es más, en este aparato pueden diseñar la forma de un molde. Entonces, ya
ya está electrónicamente, computarizadamente diseñado, y el rayo corta exactamente todo lo que está diseñado en el aparato. Wow, como una impresora, ahora las famosas impresoras 3D, Exacto. pero Pero te hacen el corte láser. y hay otro rayo que tiene otra propiedad. Esa piedra cortada, ese segmento, puede ser Ajá. eliminado su gravedad. Entonces este rayo elimina a cero la gravedad. O sea, tenía más propiedades Al eliminar a cero pierde peso, y con el mismo rayo lo levanta y lo coloca en el sitio que necesita ser encajado, pero con precisión pues milimétrica. Claro. Wow. Qué hermoso. Y bueno, y según las crónicas, don Rubén, este lugar era mucho más, no sé si grande, pero más, o sea, estaba como completo, ¿no? Porque dice que los españoles lo desmantelaron hasta hace poco también, porque justo me contaba un amigo que la carretera pasaba por acá y que, o la carreta, ¿no? Por 5 soles te llevabas piedras. O sea, lo que no se ha movido es lo que no se puede mover, pues, ¿no? Porque lo que podía mover se lo han llevado. Para casas. Por cimentaciones de las casas del Cusco. Oh, Todas las cimentaciones de los marcos o las puertas o el dinteles tienen como material llevado para acá. sí. Tú dices, ya no han podido, Ya lo que no han podido es porque... ya, pues, ya. Sí. Una huella de un puma que parece derretido y de hecho, o sea, uno viene, bueno, cuando el sol lo permite y te deja ver unos espatulados. O sea, se ve que hay corte láser en Ollantaytambo, en algunas partes se ve que hay un instrumento definitivamente, se ve el calor, lógico, pero también se ve como un espatulado. Y ahora último, están tratando de probar esta teoría. Algunos la consideran como la respuesta total, otros dicen parte, que los incas, o bueno, por decir los antediluvianos, que es un término que se está usando mucho ahora, manejaron el cemento, el concreto andino, le dicen el geopolímero, y por eso como que agarraban como un poco de, o sea, con cierta técnica, y luego lo catalizaban. Entonces era una piedra blanda, cemento pues al fin y al cabo. Porque claro, no, se ve también que hay partes que están golpeadas, ¿no? Chancadas, se ve partes mal hechas, se ve partes perfectas, partes irreproducibles, toneladas, se ve piedras medio huecas, o sea, yo considero que hay muchas técnicas también, ¿no? Claro que sí. Pero ¿escuchó lo del cemento, por ejemplo? Sí, hay una teoría que está poniéndose en vigencia estos últimos tiempos, que el ablandamiento de la roca que pudieron haber usado los incas, plantas que ahora las desconocemos y que tienen esa propiedad de moldear las piedras, de suavizar las piedras. Ajá. Pero yo me atrevería a decir de que no son los incas los que han conocido esto. Sí, tenemos construcciones incas, por supuesto, acá mismo, con mucho criterio científico, ingenieril, la arquitectura que han manejado, es asombroso, por supuesto, comparado con lo que tenemos. Pero ciertas cosas ellos no han dominado. Los incas no han tenido nada
que ver en la construcción de estos muros, por ejemplo. Estos muros encima han hecho ya. Como Claro. por ejemplo la vivienda del sumo sacerdote, que está al otro lado, son unas construcciones ya de mampostería posterior, ¿no? Eso ya podríamos decir que es inca, pero hay estos muros grandiosos que pertenecen a la construcción de los apus. Cada uno de estas piedras, de estas moles, han volado por los aires, así literalmente. Yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria, los primeros años de secundaria en Garcilaso, se corrió la voz de que hay un cuentito, un libro de cuentos, donde hablan de que las piedras volaban. Había un tiempo en que las piedras volaban. Un cuento. Yo he buscado ese librito por un buen tiempo y finalmente encontré, pero no para mí. Encontré en la casa de un profesor. Entonces, que me permitió leer ese párrafo de que había un tiempo en que las piedras volaban. A nivel de cuento. Entonces eso viene a ratificar hoy en día que sí, que había en ese aparatito que trajeron los apus, que emitían muchos rayos, y uno de los rayos era desgravitacional. Es decir, cuando se enfocaba, se apuntaba a un determinado objeto, le podía quitar su gravedad con ese rayo. Ese rayo producía al cero la gravedad, de manera que podía levitar ese objeto. Su masa, algo así, ¿no? También, Sí, ¿no? o sea, le anulaban la gravedad y podían levantarlo y colocarlo en el sitio que los ingenieros, en una palabra llamaremos, ¿no? Ellos indicaban a dónde correspondía. Todo ya estaba programado en su sistema. Entonces, le falta una pieza a aquel sitio y ya está ya programado hasta el recodo más insignificante. Está ya diseñado. Entonces, ese mismo molde lo cortan con un rayo y lo traen del sitio que quieran y lo colocan en su sitio exacto, sin necesidad de argamasa. Y también he visto hay unos ejercicios que están haciendo de girar los objetos, por ejemplo una piedra, por decirlo, y lo mueven a altas velocidades y lo pesan y pierde su gravedad, o sea, su peso. O sea, podría tener un principio de acelerarlo. ¿Cómo será pues esa máquina, no? Pero, o sea, claro, físicamente sí se podría llegar porque ya lo están tratando de descubrir. Y la velocidad, es como darle velocidad. Es como que yo me subo a una balanza, empiezo a girar con algo y pierdo mi peso, mi masa. Claro, sí. Esto se trabaja a nivel molecular, a nivel atómico. Cuando se modifica la frecuencia vibracional del átomo, entonces se trastoca su materia. Ajá. La materia sufre un cambio, una mutación. Nosotros los seres humanos, que seamos escogidos como semilla para transportar, para la semilla que no ha de morir, el resto ha de morir. En esta transformación todita la humanidad ha de perecer. Solo una pequeña parte, un grupo minúsculo como semilla se va a rescatar y se va a llevar a otro mundo mientras va ocurriendo el apocalipsis acá. ¿Y a qué cosa? A ser transformados los cuerpos, ya a nivel atómico. En una clínica se van a ser tratados estos cuerpos a nivel atómico para acelerar su frecuencia vibracional atómica. Wow. Entonces ya el cuerpo adquiere una condición de
inmortalidad. O sea, está explicado eso, que los creyentes lo toman como milagro, como algo, no. Pero ¿tiene que ver eso con los 144.000? Sí, O sea, es un poco bíblico eso, pero, sí, pero a ese número es algo, o sea, ¿por qué ese número? ¿Por qué no sí, porque no 39.500? Porque, No. porque es la multiplicación de 12 tribus, cada tribu con 12.000. O sea, han de haber 12 tribus, cada tribu con 12.000 entidades, 12.000 hombres. Y al decir hombres estoy diciendo varón y mujer. Y nosotros confundimos, al varón le llamamos hombre, y eso no está bien. Hombre es la entidad. Una entidad consiste de dos, positivo y negativo, varón y mujer. Unidos hacen una entidad. 12.000 de cada tribu, y son 12 tribus. 12 por 12 son 144.000. Pues eso está muy claro, solamente que está muy manoseado por las religiones y las sectas. Está manoseado adrede para desprestigiarlo, para crear más ateos, para que la gente reniegue de lo que ha aprendido. Y al renegar de lo que ha aprendido, desecha en el mismo caudal toda la verdad más. Se pierde un ser. Entonces, es bíblico todo lo que tú quieras, pero no hay que fiarse del todo en lo que dice la Biblia. Hay que saber. En primer lugar, para mí la Biblia no es un libro, es el manantial de la sabiduría, pero está totalmente manoseada, está muy manipulada. Las religiones han hecho eso, han manipulado a su antojo. Entonces, ¿cómo se encuentra? Existe una verdad como que está hilvanando las escrituras por dentro, como un río. Por fuera no se ve nada, pero bucea, ahí vas a ver la vida interna de ese río. Entonces, la Biblia no es para leerla, no es para atosigarte con versículos y capítulos, que tal versículo, apréndetelo de memoria. Yo he visitado 7 iglesias, en cada una he pertenecido. Conozco muy bien el trabajo que hacen para llevar agua a sus molinos. La Biblia hay que bucearla, hay que encontrar ese hilván de verdad que tiene, ese que no puedes, no ha sido intocado eso. Wow. Ha sido intocado y solamente es para ciertas personas que se dan la molestia de bucear en vez de leer. La Biblia no hay que leer. Si la lees te mareas. Y ese es el objetivo de las religiones, marear a sus feligreses para que acepten sus dogmas. No, tenemos que ser libres, bucear hasta encontrar esas verdades que... Y después dices tú, esto tenía un fundamento, pero contundente. Eso se llama verdad. En la periferia, en la superficie, eso está manoseado, lleno de falsedades. Eso no admito yo como fuente de verdad. Claro. O sea, la mejor verdad está en el curso de la vida, en estos escalones, en estas amistades, en estas relaciones humanas, en cada tropiezo que nos da la vida. Ahí están las lecciones, ahí está la verdad. En cada suceso que ocurre, que aparentemente es un milagro, pero como verás, los milagros tienen su explicación. Sí, Jesús hacía milagros, pero no les iba a ir explicando a todos cada rato, no, él hacía su milagro y
Era suficiente. Era suficiente. No tenía tiempo para estar explicándoles, solo algunos casos explicados. Y eso nunca escribía nada él. Él solamente hablaba y había que recibirlo. Si lo recibimos con la cabeza, muy pronto se nos olvida. Nuestra memoria es frágil. Claro. Hay que recibirlo con el corazón. Claro que sí, se queda para siempre. No solamente erupciones volcánicas, terremotos de grandes dimensiones, a nivel cataclismo, pues sacudimiento de todo el planeta, donde el final, yo he tenido la oportunidad de ver el final con el ayahuasca. Yo me he visto en una balsita de 5 palos, mi esposa en un extremo, al medio mis 2 hijos, y todo era un mar, un océano interminable de lodo. Lodo, no era agua. Todo. Este planeta va a llegar a un momento en que va a ser un globo de lodo. Lodo, sin agua, sin mares, no. Todo una mezclada. En peruano, un huaico. Un huaico en toda la dimensión, en todo. Entonces bajamos. Todos estos bloques han salido de adentro de la morada. Es decir, O sea, esto no estaba encima. no estaba encima esto. Esto ha sido vomitado. Vomitado Por por la- la explosión que ha salido. Y entonces ha habido grandes fragmentos que han volado por los aires. Hay uno de ellos que se llama Canto. Sí. Ahí se ve que está como que ha salido de costado. Como que se ha dado de cabeza. Esto ha salido invertido. Todo esto formaba parte de un segmento nada de los apus. Esto era, mira, ha quedado totalmente invertido. De cabeza abajo. Claro. Sí. Esto tiene esta construcción. Ahorita le podríamos datar fácilmente unos 22.000 años. Construido hace 22.000 años. Y así ha caído acá este segmento invertido. Estas son evidencias difíciles en nuestro medio. Con las justas hace 40 años se usaba el carbono 14 todavía, algo primitivo todavía, ¿no? Claro. Hasta que se descubrió, se inventó otro procedimiento para datar las fechas, ya no con radiocarbono 14, sino ya con elementos electrónicos, ¿no? De más precisión, que ahora ya pueden datar hasta 1700, 1500 años de antigüedad. El carbono 14 no da más de 500 años. Así es que acá tenemos trabajo para los arqueólogos. Ellos están... Los geólogos, pues también, ¿no? Geólogos. Arqueólogos, geólogos, paleontólogos, tienen que trabajar juntos ya. Tienen que trabajar muchas disciplinas. Sí. Bueno. Muy bien, don Rubén. Entonces, le agradecemos muchísimo el hecho de que nos haya recibido nuevamente. Esta vez mucha gente espero lo vuelva a ver como en el anterior video. Muchos buenos comentarios, mucho interés por parte de gente que tal vez no lo conocía y ha podido adquirir los libros también o acercarse a sus escritos, a su obra. Y en nombre de todos los amigos que bueno, estamos en búsqueda de la verdad, de esa verdad que no está a veces en los libros, pero sí está en la oralidad y en
en los grandes maestros, en los grandes hombres del Ande, en el andino, en el campesino, en la misma roca. Y le hago esta última pregunta y también va a tener su espacio para que pueda recomendarnos algo y luego nos invite a adquirir su obra, sus libros, porque es importante, ¿no? Y la última pregunta sería, todas estas informaciones que nos está dando, que son, ya hemos visto, confirmadas incluso por la parte científica, si desea brevemente o como usted desee, ¿de dónde ha venido esta información, don Rubén Niwaki? ¿Quién se la transmitió? A grosso modo, ¿de dónde viene esta sabiduría? Bueno, es un conjunto de hechos, de elementos que han venido ocurriendo en el transcurso de mi vida, desde que fui niño. Entonces, hay hechos que se concadenan perfectamente y se enlazan unos con otros. Por ejemplo, cuando yo renuncié a la universidad, ¿no?, a la carrera de antropología, y me dediqué a caminar, a ir en busca de las fuentes, buscando a las personas más ancianas, porque esto de los ancianos a mí me llama mucho la atención. Sí, es verdad que cuando uno vive un buen tiempo, las experiencias se convierten en saber. Eso es innegable. Cuando uno las destila, las procesa, las experiencias. Y procesarlas quiere decir tomarlas en cuenta, no desdeñarlas. Mucha gente dice, no son casualidad, lo que me ha pasado es una casualidad y punto. Y la desdeña. Y para mí no hay nada casual, todo obedece a un ordenamiento. Nosotros no somos exentos del universo. Nosotros estamos dentro del universo, somos parte del universo. En consecuencia, nosotros estamos integrados a un gran todo, y ese gran todo no es un azar, no es producto del azar, de la casualidad. Tiene su orden, el orden universal, con sus leyes universales. Y entre esas leyes universales está que nosotros como seres humanos no estamos en condiciones, no somos aptos para manejar la ciencia. Si no, veamos el resultado, lo que hemos hecho manejando la ciencia. Los hemos desbordado, se nos ha ido por entre los dedos. No sabemos controlar la ciencia. Está bien inventar una dinamita para construir un túnel, pero no para volar una torre de alta tensión, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos inventando cosas, hasta inoculándonos cosas, obedeciendo ¿a qué? A sustos, a miedos, a pavores. Nos están creando miedos para que nos convirtamos en fáciles presas de su dominio. Estamos ya pisando territorio apocalíptico, amigos. No es que el apocalipsis va a venir. Ya estamos dentro, inmersos. Está comenzando el apocalipsis. Mañana va a ser peor que hoy día. Así como hoy día es peor que ayer. Las cosas se van a ir multiplicando gradualmente. Los 4 elementos de la naturaleza, agua, aire, fuego y tierra. Cada uno, tierra, terremotos, pues. Aire, rayos, tempestades, huracanes, tifones, de magnitudes incalculables. El agua, tsunamis, tremendas olas que las olas de 30 metros van a quedar pálidas. Cuando se suba a Ticlio un oleaje, ahí vamos a decir, mamita, ¿qué cosa es esto? Dios mío. Ajá, eso es lo que se nos espera. De manera que no es broma, mis amigos. ¿Qué podemos hacer entonces, don Rubén? No, ¿algo podemos hacer? Sí, hay una sola solución, el resto es bilul. Hay que dedicarnos al cultivo de la espiritualidad. Porque intelectualmente, ¿qué cosa vamos a hacer?
No, todavía no sabemos predecir un temblor. Mucho sería pedir pues que nos protejamos de que esto tiene que llevarse a cabo sí o sí. A ningún ser humano se nos va a ocurrir decir, no, ay, qué miedo, a mí no me gusta, que se cambie la cosa. Y porque a mí se me antojó, va a cambiarse la ley del universo. No, esto tiene el planeta y su mundo, considerándonos nosotros, tiene que entrar a una gran transformación. Todo. Entonces lo único que nos queda es pensar en el espíritu. Si nosotros trabajamos espiritualmente, podemos llevarnos nuestro cuerpo, así como esté, aunque sea enfermo, aunque sea con cáncer. Si nosotros elevamos nuestro espíritu, nuestro cuerpo va a seguir eso, porque nosotros necesitamos una transformación también. Eso es todo lo que quisiera decir. Gracias, don Rubén. Y por favor, hay mucha gente que tiene mucha necesidad de adquirir sus libros. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cuál es el camino indicado? Bueno, hay una sola librería que vende mis libros, que es la librería Génesis. O Génesis. Génesis, en el Cusco. Comunicarse con esta librería. ¿Dónde queda, por si estoy en el Cusco, dónde voy? En la calle Santa Catalina, en la esquina de las dos Santa Catalinas, ancha y angosta. Génesis, ya. La Génesis es la librería. ¿Y si estoy en Lima, si estoy en Arequipa, si estoy en otra parte? Mediante el Facebook, hacérmelo saber, ¿no? Por mi página, que están interesados. ¿Cuál es su página, por favor? Mi nombre en Facebook. Rubén Iwaki, con un W. Sí, I-W-A-K-I. Iwaki Ordóñez, Rubén Iwaki Ordóñez. Esa es la correcta manera, vía Messenger, ¿no? Mensajería, Facebook. Sí, o Facebook. Ya. Sí. Y sobre las transmisiones que son todos los domingos en temprano, la escuela Araj va a continuar. Continúa eso. Sí, la escuela Arajbu está continuando. Está continuando. Los domingos a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Sí. Okay. Están invitados. Ingreso libre. El ingreso es libre, efectivamente. Más bien yo quiero hablar sobre los libros que se me están agotando. Y en algún momento también el mensaje de los apus se va a agotar, como ya está ocurriendo con nosotros. Y yo ya no puedo dedicarme ni una hora, ni un minuto más a atender la parte editorialística de mis libros. Yo quisiera que haya alguna persona o entidad, una empresa, que se haga cargo de su... Yo gustoso cederé mis derechos de autor para que se encarguen de su reproducción, reediciones y comercialización. ¿No? Todo un mundo que yo no dispongo del tiempo para dedicarme a ello. Estoy más comprometido con la escuela iniciática, altamente y completamente espiritual. De manera que si es que hay alguna persona interesada, una institución interesada, hágamelo saber por este medio. Su Facebook. Por el Facebook. Hágamelo saber y entraremos en conversación. Muchas gracias, don Rubén. Eternamente agradecidos todos. Y cuando volvamos al Cusco, lo volveremos a molestar para, si se puede, algo más. Claro. Si nos atiende, claro. Por supuesto. Gracias. En cualquier momento.